Hola, mi nombre es Amelia Muñoz, soy reumatóloga pediátrica en Sanitas Moraleja y quiero hablaros un poco de lo que es la artritis idiopática juvenil, que es importante que nosotros expliquemos un poco sus características debido a que sí que difiere bastante de la artritis reumatoide bueno, que estáis bastante habituados y que vosotros manejáis bastante bien. En principio, lo que voy a hacer es definir las siglas de la IJ. Entonces, estamos hablando de artritis, que consiste en una inflamación, una tumefacción de una articulación. Hablamos de idiopática porque no tenemos muy claro las causas, y juvenil porque estamos hablando de niños por debajo de los 16 años. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de una IJ, aunque es nuestra patología princeps y la que más manejamos en consulta, realmente es una patología de descarte. Y esto es muy importante porque nosotros previamente hemos tenido que realizar una serie de pruebas descartando un montón de enfermedades antes de poder catalogar a un niño de AIJ. Entonces, para ello tenemos una serie de criterios y hay tres básicos. Uno, tiene que ser un niño menor de 16 años. Dos, tiene que ser una cojera, una tumefacción que lleve ya más de 6 semanas. Y tres, que la causa sea desconocida. Entonces, partiendo de esta base y sabiendo que cuando estamos hablando de una... Voy a definir un poquito más lo que sería una artritis. La artritis, que esta parte sí que os la sabéis, es un dolor y una limitación en una articulación. Cosas importantes a tener en cuenta, bueno, si os fijáis aquí, como veis, en esta rodilla sí que se objetiva bien que la derecha está claramente más tumefacta que la izquierda. Y digo que es importante esto porque hay algunas articulaciones, como es el hombro y la cadera, que no llegáis a ver las hinchadas. Entonces, nosotros eso, hombre, un adulto sí que nos lo cuenta, un niño no. Entonces, para nosotros la exploración, sin ella nosotros no podemos avanzar, porque un niño chiquitito de 16 semanas, forzosamente tienes que verle bien las articulaciones. Aquí os he dejado una imagen para que veáis que nosotros trabajamos de la mano del ecógrafo. Sin el ecógrafo nosotros no somos nadie. Y aquí lo que veis, si os fijáis bien, es una cadera. Aquí tenemos una cadera normal y aquí veis una cadera que lo que tiene es líquido. Entonces, un reumatólogo pediátrico va siempre de la mano de su ecógrafo y tenemos que explorar bien a los críos. Hay que entretenerles y hay que explorarles bien. Sabiendo esto, supongo que también os sonará la palabra entesitis. Entesis lo que significa es la zona de inserción del músculo en el hueso. Y esto es importante porque la misma IJ la vamos a dividir después en grupos. Y los grupos para nosotros también son algo esencial debido a que dependiendo del grupo en el que tú metes un niño, tienes un tratamiento y un pronóstico. No lo he dicho antes, pero lo principal que se diferencia la IJ de un niño con la artritis reumatoide que va a ser el del adulto es, uno, el pronóstico y dos, los tratamientos. Luego veréis, no van a ser iguales y eso sí que es esencial. Vale, las zonas principales de entesis, que os las dejo un poco aquí en los niños para que las veáis un poco, son dolores a punta de dedo en estas zonas de aquí. Bueno, y entonces la manera de nosotros poder diagnosticarlo, veríamos dolor y tumefacción y podemos usar también la ecografía o la resonancia magnética. Aquí tenéis las categorías de IJ, que son los subgrupos que yo digo. Entonces, quiero daros unas pinceladas más que nada para que vosotros podáis entender sobre todo la proyección que va a haber después hacia el adulto, que creo que esa es la parte que más os puede interesar. Cuando hablamos de la sistémica, la IJ sistémica, no me quiero parar mucho aquí porque ni siquiera los grandes sabios de reumatólogos pediátricos a nivel europeo saben si de verdad está metida dentro de este grupo o no, pero para que tengáis unas pinceladas, estamos hablando de artritis con fiebre, con uno más de uno de estos síntomas. La famosa enfermedad de Still, digamos, ¿vale? Oligoarticular, aquí sí que me paro, porque esta es la más frecuente en pediatría. Oligoarticular quiere decir menos de 4 articulaciones al debut y aquí principalmente lo que solemos ver son niñas pequeñitas, 16 meses, ni siquiera llegan a los 2 años, suelen tener los ANA positivos, no sé si lo sabéis, pero tanto los ANA, es que os sonará la HLA-B27, el factor reumatoide, son datos que nosotros pedimos a nivel genético, las analíticas, que se heredan y que a nosotros también nos sirve para catalogar en los grupos y para ver el tratamiento. Bueno, pues en este caso suelen tener ANAs positivos y se asocian también a uveitis, que es la inflamación de los ojos. Aquí me paro un segundo nada más, porque igual que en un adulto la uveitis se ve, la inflamación del ojo se ve, en un niño no. Entonces nosotros tenemos que mandar y estamos obligados a derivar al oftalmólogo porque si un niño
aparece con un ojo rojo, es que ese niño está pasadísimo. Entonces es algo que no todo el mundo sabe, de hecho ni siquiera entre nosotros, entre los oftalmólogos, los pediatras lo saben, pero derivamos al oftalmólogo frecuentemente, aunque no tengan sintomatología, para que los cacen antes. Vale, no me voy a parar tampoco mucho más aquí. Por en contra tenemos la poliarticular, que estamos hablando de más de 4 articulaciones afectadas, y aquí ya nos aparece el famoso factor reumatoide. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando tenemos factor reumatoide positivo, dato que se hereda también, ¿vale? Igual que teníamos los ANA, es más factible que tengan, que esto continúe en la edad adulta. O sea, que esta AIJ pase a ser, digamos, un artritis reumatoide después, se proyecte a esto, ¿vale? También te define el pronóstico, evidentemente, y también el tratamiento. Al final los tratamientos son un poco más intensos, generalmente cuando tenemos un factor reumatoide positivo. Ahora vamos a la parte de las entesitis que estábamos hablando antes. Aquí también me proyecta bastante al adulto, ¿vale? ¿Por qué? Luego lo veremos en una de las diapositivas, voy a definirlo primero, pero cuando hablamos de las artritis relacionadas a entesitis, en este grupo son niños que tienen que cumplir 2 o más de las categorías que veis aquí abajo. Tener un B27 positivo, que también os sonará, generalmente son varones mayores de 6 años y de hecho lo tienen que cumplir, y tenemos afectación de las sacroiliacas. La afectación de articulaciones de estos niños suele ser distinta, suelen ser articulaciones que ya no afecta tanto, son más periféricas, ¿vale? Periféricas quiere decir que no me está cazando lo que es, pues a lo mejor la rodilla, ¿vale? Que es lo más frecuente en los críos, por cierto. Y aquí os pongo unas imágenes de lo que serían las acroiliacas y la manera de que tenemos nosotros de estudiarlas en la consulta, ¿vale? Cuando hablamos de las entesitis también tenemos criterios de exclusión, que esto simplemente también os lo paso por encima para que veáis que esto tampoco es sota caballo rey, que es que aquí hay muchos factores que influyen y que no queda siempre claro dónde estamos metiendo a los pacientes. Por otro lado tenemos la psoriásica. La psoriásica es un poquito más fácil, tiene que cumplir evidentemente que tenga una psoriasis y 2 o más de lo que veis aquí debajo. La dactilitis, que es el dedo en salchicha, el punteado ungueal, que es lo que tenéis aquí, o tener un familiar que tenga psoriasis. Esto también es bastante frecuente en pediatría, aunque estos suelen ser niñas que debutan, pues como los que estamos viendo antes, con menos de 4 articulaciones, con los ANA positivos y que luego de repente me hacen una psoriasis. Por último, que es lo que estábamos hablando antes, tenemos las artritis diferenciadas, que aquí me queda el cajón desastre. Es lo que os decía, que no siempre es tan fácil catalogar a los niños. A veces me coge un poquito de esto, otro poquito de lo otro, y entonces aquí, pues bueno, pues jugamos un poco más con el pronóstico, con el tratamiento, pues aquí no vamos tan enfilados, digamos. Y ya por último, para que veáis las espondiloartropatías, que son las enfermedades de los adultos, como veis aquí, todas estas seguro que os suenan un poco ya, artritis psoriásica, espondilitis y demás. La afectación, cuando hablamos de axial, estamos hablando de cadera, ¿vale? Antes hablábamos de periférica y sí que estamos hablando más pues, de tobillos y demás. Realmente todas las que estábamos hablando, que llevo un rato hablando de ellas a propósito, que son las artritis asociadas a entesitis, son enfermedades que van a acabar derivando en adultos a las espondilitis anquilosantes, a la psoriásica y a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es importante porque, claro, es lo que os decía yo, no siempre debutan todos sota caballo y rey. O sea, que hay veces que una enfermedad de Crohn, que también os sonará, aunque es una afectación intestinal, debuta con una artritis. Entonces tienes que ir un poco enfocado. Las diferencias que teníamos con los adultos que hablábamos antes, uno, como lleváis viendo, es el pronóstico y otra muy importante es el tratamiento. A los niños no mantenemos el tratamiento indefinido como se hace en los adultos, ¿vale? Los niños siempre valoramos, no vamos directos a poner el tratamiento, nos lo pensamos, vamos viendo un poco y nuestro tratamiento es escalonado. Nosotros empezamos primero con lo que serían las infiltraciones y el ibuprofeno. Infiltraciones, bueno, supongo que sí que lo sabréis, con corticoide directamente las articulaciones. Sí que es verdad que solemos sedar un poco a los niños porque, claro, uno, las caderas, por ejemplo, duelen y dos, entender que un niño de 15 meses esté quieto no es muy viable. Saltaríamos después a lo que serían los fármacos modificadores de la enfermedad, que seguro que también nos van sonando, como sería el metotrexato. Aquí intentamos enseñar también a los niños a que aprendan a pincharse para que luego, pues si se quieren ir de campamento, de vacaciones o lo que sea, que no dependan de nosotros. Y ya saltaríamos después a lo que serían los biológicos, que aquí, como sabéis, hay un abanico enorme de posibilidades. Sí que es verdad que nosotros no mantenemos una pauta fija, pues cuando llevamos un año de inactividad y que vemos que ellos están bien,
nosotros nos paramos, reevaluamos e intentamos espaciar la medicación e incluso muchas veces la quitamos. Y si pasan 2 años o 5 años sin hacer ningún tipo de brote, pues 5 años que se han llevado sin tratamiento. Incluso hay un porcentaje de estos niños que luego no vuelven a hacer ningún tipo de enfermedad. Como veis aquí, los biológicos de los que más tiramos son de los anti-TNFs y luego, pues bueno, evidentemente si vemos que no funcionan bien, pues bueno, seguro que sonarán pues el Enbrel, el Etanercept y demás, pues ya nos iríamos también pues a algunos fármacos como es el tocilizumab, que ya serían infusiones intravenosas, aunque intentamos, es verdad, no tirar de ellas de principio porque no dejan de ser niños que entonces se tiran toda una mañana con una infusión. Y con esto he acabado. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, encantada de resolverla.